Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia de la Javilla allá en la República Dominicana, en Santo Domingo. Gracias por la invitación. Así que hemos estado por allá como en 2 ocasiones presencialmente en años pasados. Y nos han invitado varias veces, pero han tenido la suerte ustedes de contar con nuestro hermano Anhelo Trinidad, que se lo enviamos en lugar nuestro, ya que él es un mensajero de la palabra. Hermanos, hoy vamos a tratar un tema titulado Análisis del amor de Dios. Primera de 2, 17 al 20. Hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlo personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos los impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona y orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? Verso 20. En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Esta expresión indica una pérdida, una herida en la relación casi familiar entre Pablo y la comunidad de Tesalónica. Esta lección solo puede ser sanada en el reencuentro, es decir, cuando el apóstol vuelva a verlo personalmente, literalmente ver su cara. Pablo se muestra convencido de que todos los tropiezos que él encuentra en los esfuerzos por reencontrarse con los tesalonicenses son obra de Satanás. Si yo le preguntare, hermanos, los que me están viendo también en las redes sociales, ¿cuál es la marca distintiva del cristiano? ¿Qué es lo que evidencia, sin lugar a duda, que una persona es un verdadero discípulo de Jesús? Yo espero que por lo menos los cristianos que están en este lugar, en la Iglesia de la Javilla, y otros tantos que van a ver este tema, respondan rápidamente que esa marca distintiva es el amor. El amor, hablando de la relación en los cristianos entre sí, Juan 13:35 dice: el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos si tenemos amor los unos con los otros. Al creyente se le ordena que ame de modo especial a los demás creyentes, sean miembros de su propia iglesia o no, o de su convicción teológica particular. Cualquier persona que posea una fe digna en Jesucristo y permanezca real a la palabra infalible e inspirada de Dios, y así como sinceramente la entienda y se mantenga firme. Y en 1 Corintios 13 Pablo nos dice que las 3 virtudes finales de la vida cristiana son la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de los 3 es el amor. Solo el amor va a llegar hasta el final eternamente. Ahora, yo debo hacer una aclaración, sobre todo por amor a las personas que nos visitan en esta mañana. Nadie será salvo por amar. O sea, la Biblia no dice ama y será salvo. La Biblia dice cree, arrepiéntate y serás salvo. Nadie será salvo por amar. Somos salvos por creer. Pero todo aquel que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe, evidencia su salvación por medio del amor. El amor es la evidencia. Amados, amémonos unos a otros. El texto que leímos al inicio de este culto: porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, no hay que saber griego para entender lo que Juan está diciendo aquí. Todo aquel que ama es porque es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. La comunidad de los corintios, esa comunidad
se destruía a sí mismo. Se destruía por completo si literalmente implosiona. Y hoy nos enfrentamos a un tema que es un análisis profundo, porque la sociedad moderna ha vaciado de significado una de las palabras más cruciales de nuestro vocabulario, el concepto de amor. Hoy en día lo hemos comercializado tanto que se ha quedado reducido a un mero intercambio de intereses o un sentimiento externo. Es como una especie de contrato condicional totalmente. Hay amor mientras exista una gratificación emocional, mientras que la otra persona aporte algo positivo a mi vida. Y en el instante en que esa sensación de bienestar desaparece o te exigen demasiado, pues el compromiso se termina. El problema es que esta visión contemporánea confunde una reacción teológica o una afinidad natural con el que el Nuevo Testamento define como amor ágape. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta mañana? Un análisis del amor. Primero, el amor no es un sentimiento, sino un principio. Los sentimientos cambian de un minuto a otro. Hoy tú puedes sentir cariño hacia María, mañana puedes sentir ese cariño hacia Juana. Hoy los sentimientos no son confiables. El amor es un principio porque no cambia. Porque para entender la magnitud de esa diferencia, hay que entender desde el principio que el amor ágape no es un sentimiento que te asalta de repente. No son mariposas en el estómago. No, en absoluto. Es una determinación de la voluntad. Es un amor santo, paciente, lleno de gracia y sobre todo sacrificial. Es decir, buscar activamente el bien del otro. Es la decisión inquebrantable de buscar el bien supremo de la otra persona sin importar cómo te responda. Y evidentemente la encarnación absoluta de ese concepto, la muestra empírica más perfecta que ha visto la historia es Jesucristo entregándose en la cruz del Calvario. Y nuestra misión en esta conversación teológica de hoy no es simplemente definir una palabra bonita para ponerle un cuadro. Claro que no. Sino comprender verdaderamente cómo este amor ágape es la evidencia visible, el motor innegociable del carácter del creyente. Porque todo en el cristianismo gravita en torno a la obra de Jesucristo. Todo parte de Jesús. Y el problema surge cuando intentamos aplicar esta definición tan elevada, tan perfecta, y nos vemos de frente con la realidad de nuestro silencio y de nuestras propias vidas. Porque una cosa es la teoría teológica en el papel y otra muy distinta, la práctica. Y para ver cómo esto puede fallar de forma catastrófica, tenemos que viajar al primer siglo, a la ciudad de Corintio, concretamente, y luego a la ciudad de Tesalónica. Si observamos el contexto de esa iglesia primitiva, vemos a una iglesia, a una comunidad que aparentemente lo tenía todo para triunfar, todo a su favor. Sí, pero estaban al borde de la implosión absoluta. Lo fascinante aquí es que aquí como Corintio sirve como el caso del estudio perfecto. Hablamos de una urbe próspera, un cruce de caminos súper estratégico, un hervidero comercial, un lugar lleno de filosofías, de riquezas, de templos paganos masivos, y la iglesia que nace allí, en Corintio, refleja esa misma imagen y esa misma energía frenética. Tenían un potencial increíble, como muchas iglesias hoy en día. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta, empieza reconociendo un hecho innegable, y es que no le faltaba absolutamente ningún don espiritual. Era la iglesia con más talento, rebosante de conocimiento, de profecía, hablaban en lengua, tenían maestros súper articulados. Sin embargo, al rascar un poco la superficie, el panorama es desolador. Estaban podridos por dentro. Básicamente, habían creyentes
llevándose unos a otros a los tribunales paganos por disputa de dinero. Había fascinaciones divididas siguiendo a líderes humanos como si fueran estrellas de rock. Tenían un orgullo intelectual aficiante y hasta abusaban de la cena del Señor. Los corintios convertían la comunión en un banquete donde los ricos se emborrachaban mientras los esclavos de la congregación pasaban hambre. O sea, tenían una iluminación intelectual apabullante, pero carecían por completo de pegamento racional. En Corintios, con respecto a la unidad, andaban mal. En cuanto a la moral, estaban fuera de control. Teológicamente estaban en el banquillo de los acusados, y eso no es todo. En el área de las alabanzas, la iglesia era un caos. Igual que su libertad le estaba creando problemas morales con la carne. También estaban teniendo problemas, tenían problemas en la congregación. Ay, corintios, tenían problemas en todas las bancas. Territorialmente egoísta, moralmente desvergonzado, teológicamente imprudente y corporativamente irreflexible. ¿Qué hace uno para ayudar a una congregación así? Puede corregirlo, es lo que hace Pablo. Puede instruirlo, cosa que también lo hace. Puede razonar con ellos, Pablo también lo hace. Pero llega un momento en que hay que dejar de hablar a los sentimientos y hablar directamente al corazón. Y Pablo lo hace. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13. Vamos a desgranar esto como una analogía muy visual. Imaginémonos un carro deportivo de altísima gama, un carro de lujo. La carrocería es espectacular, pintura brillante, tiene unos asientos de cuero increíble, un diseño aerodinámico precioso, de lo que giran cabeza por las calles. Hace muchísimo ruido visual, atrae todas las miradas, pero levantas el capo del motor y resulta que no hay motor ni transmisión tampoco. Por muy impresionante que se vea su aspecto externo, ese vehículo es un adorno inútil, no te lleva a ningún sitio. No tenía ninguna atracción espiritual real. Y lo más importante, no transformaba el carácter de las personas en Corintios. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe el famosísimo capítulo 13 de 1 Corintios, que curiosamente hoy en día se lee muchísimo en las bodas constantemente. Se lee en bodas civiles como si fuera un poema romántico, como debe comportarse una pareja enamorada, como algo estético, pero en su contexto original es una corrección teológica durísima. Es casi un reproche. Le está llamando la atención de forma muy severa. Pablo le está diciendo: podéis hablar lenguas angelicales, podéis tener fe para mover montañas y el conocimiento para entender todos los misterios. Pero si carecéis de la misma esencia de Cristo, sois simplemente ruido ensordecedor. Eres como metal que resuena, dice el texto, tal cual. Y la raíz de esto nos lleva directamente a otro pasaje, a 1 de Juan 4:8, un versículo que cambia toda la perspectiva. Dios es amor. Fíjate que el texto no dice que Dios tiene amor o que siente amor, como si fuera un atributo externo que saca del bolsillo en vez en cuando. Define su esencia misma. Esa es la clave. Por lo tanto, este amor ágape no es una respuesta humana ante estímulos agradables. Su origen exclusivo es la naturaleza misma de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto en el día de hoy? Porque amar a la humanidad, en términos poéticos o abstractos, es relativamente fácil. Claro, la humanidad en abstracto no molesta. La humanidad no te pisa el pie en el metro. No te responde con sarcasmo en la oficina, ni te traiciona por la espalda. Pero amar al prójimo que tenemos físicamente enfrente, con todas sus faltas y defectos, sin una gota de egoísmo, eso es otra historia completamente distinta. Es un desafío gigante.
Si acabamos de establecer que el amor ágape no depende de nuestras emociones fluctuantes, ¿cómo se materializa esto? Porque si no hay mariposa en el estómago y no es una afinidad natural, el concepto se puede quedar flotando en el mundo de las ideas. Y si se queda ahí, perdería todo su valor. El amor cristiano es acción encarnada o no es nada. Tiene que verse en la práctica. Jesucristo no miró a la humanidad desde el cielo sintiendo una especie de compasión distante. Él se encarnó, habitó entre nosotros y tocó la realidad humana más sucia y dolorosa. Se metió en el lodo, literalmente. Si analizamos detalladamente los evangelios, encontramos el diccionario perfecto de lo que significa el ágape. Y está escrito en verbos de acción. Por ejemplo, Cristo, siendo el creador del universo, se ciñó una toalla y lavó los pies sucios de sus discípulos, asumiendo la tarea del esclavo del menor rango de la casa. Un acto que destruyó por completo la estructura del poder grecorromano basada en el estatus. Y no solo eso, Cristo tocó a los leprosos que la sociedad consideraba intocables, le devolvió la dignidad, alimentó al hambriento, escuchó con infinita paciencia a los marginados. En el punto culminante de la historia, perdonó a sus propios asesinos mientras estaba clavado en la cruz. Es impresionante, hermano. Dios, siendo Dios, se humanó, se metió 9 meses en el vientre de una muchacha llamada María y nació siendo niño. El amor ágape es sacrificio deliberado, es incomodidad voluntaria por el beneficio del otro. Pero al observar esto, nos vemos de frente con una realidad bastante incómoda. Porque a medida que cualquiera que estudia los evangelios y comprende la magnitud de estas facetas de Jesús, se hace evidente que Él se vaciaba a sí mismo cada día, constantemente. Y al poner nuestra propia vida junto a ese estándar, hay una barrera insuperable. Nuestra naturaleza humana está biológicamente y psicológicamente programada para la autopreservación. Nuestro instinto natural busca el reconocimiento, la defensa propia, la comodidad. Si mi instinto básico es salvarme a mí mismo, producir este tipo de entrega constante y sacrificial por mis propios medios es totalmente imposible. Es como intentar sacar agua de un manantial de agua salada. Es como yo pedirle a usted que usted salte de su asiento y que con el salto usted llegue a la luna. Y esa es la inmensa diferencia que experimenta que cualquiera que quiere imitar el comportamiento cristiano por su propia fuerza, te quemas en el examen rápido. Es agotador, en última instancia, inútil. El corazón humano caído, por definición, está inclinado sobre sí mismo. ¿Eres amoroso? ¿Cuál es tu coeficiente de amor? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien de tu familia? Ir a buscar una toalla, recoger la mesa, preparar el desayuno, la comida o la cena, sin que te lo pidieran. Piensa en tu colegio o lugar de trabajo o en la universidad. ¿Cuál es la persona que más ignoran o evitan? ¿Un estudiante tímido? ¿Un empleado gruñón? Quizás no habla el mismo idioma que tú. Tal vez no encaje en el ambiente. ¿Eres bondadoso y amable tú con esa persona, hermano de la Javilla? Los corazones con verdadero amor actúan de forma tranquila y silenciosa. Le ceden el paso a la joven madre con 3 hijos. Recogen el cubo de la basura del vecino que se cae en la calle. Y sobre todo, son amorosos en la iglesia. Saben que quizá la persona más necesitada que conocerán en toda la semana es la que está parada o sentada detrás de usted en el culto ahí. Pablo escribe, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Volviendo a la descripción que hace Pablo en Corintios 13, encontramos características muy especiales: paciencia, benignidad,
El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si analizamos esa lista de atributos, no estamos leyendo un código ético por un filósofo estoico, para nada. Es literalmente un retrato hablado del carácter de Jesucristo. Es la personalidad de Jesús. Si en ese pasaje, si ponemos la palabra amor por el nombre de usted, hermano de la Javilla, Marcelo es paciente, Victoria es bondadosa, Jonathan no busca lo suyo, Rosa María no guarda rencor, Marisol todo lo soporta, Samuel todo lo cree, Melissa no hace nada indebido, Juan no tiene envidia, Henry no se envanece. ¿Verdad que quedamos mal parados? Pero si ponemos el nombre de Jesús, el texto cobra un sentido teológico perfecto. Jesús es paciente, Jesús no busca lo suyo, Jesús no guarda rencor, Jesús no se envanece, Jesús no tiene envidia, Jesús no guarda rencor, Jesús todo lo soporta, Jesús no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Pero si esta lista describe a Jesús y nosotros por naturaleza somos egoístas, ¿cómo se cruza ese puente? Porque decir simplemente esfuérzate más, sé paciente, puede terminar en una explosión de ira reprimida. Termina peor de lo que empezaste. Y si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que el puente no es el esfuerzo moral. Entonces, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Aquí entramos en las doctrinas de la santificación. Ningún ser humano puede fabricar ágape en su propio laboratorio. No se puede forzar. Estas cualidades que leemos en Corintios 13 son el fruto directo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un proceso progresivo, íntimamente ligado a nuestra comunión con Cristo. Me gusta la palabra progresivo. Imagina una barra de hierro fría y oscura por sí sola. No puede emitir luz ni calor. ¿Verdad, hermano? No es solo metal frío. Pero si se introduce en una fragua ardiente y se mantiene allí, con el tiempo la barra adquiere las mismas propiedades del fuego. Empieza a brillar y a emitir un calor inmenso. Y no lo hace por su propia naturaleza. Lo hace por su proximidad a la fuente de calor. De manera similar, la transformación de nuestro carácter ocurre a medida que permanecemos en intimidad con Jesús. Es una cercanía constante. Es su Espíritu quien sincera nuestras imperfecciones y derriba nuestro orgullo y nos capacita para amar de esta forma sobrenatural. Tengo un problema con esto, o más bien, veo un conflicto tremendo a la hora de aplicar esto en el mundo moderno. Porque cuando hablamos de paciencia, benignidad y de no guardar rencor, la sociedad actual lo reinterpreta de una forma bastante peligrosa. Hoy existe una falsa equivalencia que dictamina que amar significa tolerar absolutamente todo, aplaudir cualquier decisión de vida y, por supuesto, jamás incomodar a nadie. Es la visión imperante en la actualidad. Desde una perspectiva secular, si alguien corrige un comportamiento moral o si se expresa de ciertas acciones que van en contra de la santidad de Dios, automáticamente recibe la etiqueta de intolerante. Se le tacha de juez implacable, sobre todo si se le acusa de no tener amor. Entonces, ¿cómo reconciliamos el amor ágape con la necesidad bíblica de confrontar el pecado? Porque a veces parece que el mandato de amar nos obliga a convertirnos en un fiel y puro, donde todo vale. Esa es una de las distorsiones más letales del siglo XXI. La cultura secular ha cambiado el concepto del amor y lo ha dejado reducido a una mera afirmación emocional, a un aplauso incondicional, tratamiento destructivo. Si volvemos a nuestro modelo perfecto, vemos que Jesucristo amó a los pecadores con un amor insuperable como nadie más en la historia.
Pero ese mismo amor es precisamente lo que lo llevó a hablar verdades profundamente incómodas y a llamar al arrepentimiento de forma constante. Podríamos compararlo como un sistema inmunológico. Lo explico. Un sistema inmunológico saludable no ataca a la enfermedad porque odia al paciente. Claro que no. Al contrario, ataca a la enfermedad con extrema contundencia precisamente para salvar la vida del paciente. Una ilustración muy precisa: el amor ágape actúa exactamente así frente al pecado. Si vemos a alguien caminando ciegamente hacia un precipicio moral o espiritual y no le advertimos porque tenemos que se ofenda o que no queremos que nos deje de hablar, si nos callamos, no estamos ejerciendo amor ágape, estamos practicando la cobardía disfrazada de tolerancia. Qué frase más dura, pero real. El verdadero amor busca el genuino bien eterno de la persona, incluso a costa de una confrontación dolorosa en el presente. 1 Corintios 13 lo deja clarísimo. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tienen que ir juntas. El ágape corrige con humildad y mansedumbre, sabiendo que nosotros mismos somos recipientes de gracia, pero no puede participar ni aprobar aquello que ofende el carácter santo de Dios. La verdad no se negocia, hermanos. El mundo la separa, pero en Cristo la santidad absoluta y el amor inagotable no compiten entre sí, caminan de la mano. Esa es una meta vital, porque amar a alguien no es aplaudir su autodestrucción con una sonrisa, es desear ardientemente su arrepentimiento y tener el valor de caminar con esa persona hacia la verdad de Cristo. En otras palabras, amor y verdad se fundamentan en equilibrar la gracia con la bondad, buscando el bienestar integral de la persona en lugar de destruirlo. Ahora, una vez que comprendemos la anatomía de este amor, que necesita acción, que demanda santidad y que solo se sustenta por el Espíritu Santo, hay que mirar hacia afuera, hacia la sociedad. ¿Por qué Dios no moldea el carácter de un creyente para que guarde ese ágape en una caja fuerte, aislado del mundo? ¿Por qué es tan crucial vivir este estándar en medio de una sociedad profundamente compleja y polarizada? Esto plantea una pregunta importante, hermanos de la Javilla y de las redes sociales. Y para entender este propósito exterior, hay que fijarse en la prueba palabra de Jesús en el aposento alto, en Juan 13, versículos 34 y 35. A pocas horas de ir a la cruz, Él deja un mandato nuevo y establece cuál será el distintivo y resultado de su discípulo. Fíjate que no dictamina que el mundo reconocerá a la iglesia por tener una buena doctrinales o por tener grandes templos, ni siquiera por realizar milagros potentuosos. La marca distintiva del cristiano, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es asombroso cómo esto desarma cualquier debate intelectual. Es la apologética definitiva, la defensa más contundente de la fe. Vivimos en un mundo que está estructuralmente frustrado, totalmente fragmentado. La sociedad se divide por clases sociales, por ideologías políticas, por raza, por modelos económicos. El odio y el orgullo son la moneda de cambio habitual de todos los días. Las redes sociales son el mejor ejemplo de eso. En medio de ese paisaje de egoísmo, cuando emerge una comunidad de creyentes que se perdonan ofensas graves, que se exhiben mutuamente sin esperar reconocimiento, personas que en el contexto secular jamás cruzarían una palabra, cuando se unen en una misma mesa, eso genera una disonancia cognitiva tremenda en el mundo. El amor incondicional entre hermanos
demuestra que el evangelio no es un sistema ético humano, es mucho más que eso. Es una invasión del poder divino en la historia real. Y hay una enorme valentía en Jesús, porque muchas veces se asume que perdonar, ceder los derechos propios o amar a quienes no son hostiles es un rasgo de debilidad o de sumisión masiva o de sumisión pasiva. Pero es todo lo contrario. Se requiere una fortaleza espiritual sobrenatural para absorber una ofensa en lugar de devolverla, o para servir a quienes nos han menospreciado. Es la máxima expresión de madurez cristiana. Una iglesia que opera con ese motor sana relaciones que parecen humanamente irrecuperables. Cristo está vivo en una iglesia así. Y este impacto comunitario empieza en la conciencia más íntima y personal del creyente. El amor de Cristo cambió el destino de toda la creación, amando a sus enemigos. Esa es la clave del evangelio. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Quienes se enfrentan heridas profundas por traiciones, que hay muchísima gente lidiando con eso hoy en día. El amor ágape es lento para juzgar, rápido para perdonar, entrega su vida para que el mundo pueda vivir. Quienes lidian con el orgullo arraigado, o quienes libran batallas invisibles tratando de amar a familiares o compañeros de trabajo verdaderamente difíciles, deben saber que no están librando esa lucha solo. Es un alivio saber eso. La transformación de ese corazón endurecido no se logra, mis hermanos, repitiendo mantras o apretando los dientes todos los días. Así solo te rompes. La única vía de escape para la tiranía del ego es la contemplación diaria de Jesucristo. Es meditar en su sacrificio, rendirse a su espíritu y dejar que la realidad de su gracia inmerecida nos derrita desde adentro hasta que lo natural sea otra cosa. Hasta que la única respuesta única sea extender esa misma gracia. Y para anclar todas estas riquezas teológicas en nuestra realidad cotidiana, vale la pena plantear una reflexión que cada uno puede masticar a sola durante esta semana. Si cada persona difícil que te cruza en tu camino, cada persona que nos ofende, nos frustra o nos desafía nuestra paciencia, no es un mero accidente, no es un obstáculo destinado a robarte la paz. ¿Qué pasaría si viéramos a esa persona que Dios usted está utilizando en su soberanía con precisión quirúrgica para esculpir el carácter y el amor de Jesucristo en nuestra propia vida? Y así termina esta primera parte, el amor ágape y del carácter cristiano, un amor que no depende solamente de emociones, sino que nace de Dios y se refleja en la manera en que vivimos, servimos y tratamos a los demás. El verdadero carácter cristiano no se forma en los momentos fáciles, sino cuando aprendemos a amar, incluso cuando cuesta. Y cuanto más cerca estamos de Cristo, más empezaremos a parecernos más a Él. Elimina la envidia, el orgullo, la comodidad en la iglesia. El amor ágape antepone el bienestar del prójimo al interés personal. El amor ágape promueve la santidad y rechaza la injusticia. El amor ágape no ignora el pecado, corrige con humildad y busca la santidad. El amor verdadero se valida a través de acciones concretas y servicio al prójimo. Hay personas que miran la iglesia de esta manera. Hay dos hombres en un parque. No se conocen. Y de repente se encontraron y comienzan a hablar uno con el otro. De repente pasa una señora y le dice uno al otro: ¿tú ves a esa señora que pasa por ahí? Me da mucha tristeza. Tiene una vida tan desgraciada. Su matrimonio es un desastre. Y le dice el otro: ¿y usted cómo sabe eso? Y responde el otro: porque ella es mi esposa.
Hay gente que habla de esa manera de la iglesia. En la iglesia no hay amor. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Si en la iglesia no hay amor, es tan culpa tuya como de cualquier otra persona. Y la solución está tan tuya como de cualquier otra persona. Todos nosotros estamos llamados a integrar el amor a todas las personas que vienen a la iglesia. Eso es parte del trabajo de la iglesia. Mis hermanos, vamos a pasar ahora a la segunda parte del tema que fue nuestra lectura bíblica. Ahora, hermanos, consideremos la segunda parte de este tema titulado El análisis del amor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, 17 al 20, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de verlo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Verso 20. Nosotros sois vuestra gloria y vuestro gozo. Nosotros vemos claramente ejemplificado ese amor que distingue a los cristianos, porque, mis hermanos, en su gracia común la mayoría de la gente ama a otra persona. Pero aquí estamos hablando de un amor distintivamente cristiano, y lo veremos a medida que vamos desarrollando este mensaje. Y en Pablo nosotros tenemos un ejemplo de ese tipo de amor. Ahora, antes de entrar a considerar el contenido de este pasaje, es muy importante que nosotros hablemos un poco de su contexto. Al poco tiempo de que Pablo y su equipo misionero llegaran a Tesalónica a predicar el evangelio, los judíos se juntaron una turba que forzó a Pablo, a Silas y a Timoteo a huir de la ciudad. Y es así como Pablo y los demás llegan a Berea. De manera que los misioneros tuvieron pocas personas para discipular a esos nuevos creyentes y confirmarlo en su fe. Y tal parece que sus adversarios, los que forzaron su salida, aprovecharon la ausencia de Pablo y de los misioneros para desacreditarlo, diciendo a esos nuevos creyentes que estos evangelistas en realidad no tenían ningún interés en ello, que los habían abandonado. Y es precisamente para responder a esa acusación que Pablo escribe esta porción de la carta que va desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 2 del libro de 1 Tesalonicenses. Esto es todo una porción de la carta a los tesalonicenses. Uno de los comentaristas, llamado Hendricks, dice que a partir de ese momento el estilo de Pablo se torna intensamente emocional. Las palabras mismas parecen temblar. Es por eso que hemos titulado este sermón Análisis del amor cristiano. Porque miren, mis hermanos, cuando uno lee este pasaje con detenimiento, casi puede escuchar el latido de Pablo, el latido de su corazón por estos hermanos de Tesalónica y también de Corinto, como lo tratamos anteriormente. Un anhelo ferviente. Pablo tenía un anhelo ferviente. El anhelo ferviente de los misioneros y de Pablo de regresar a Tesalónica para fortalecer a estos nuevos creyentes en la fe. Lean otra vez el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estaban muy ansiosos con profundo deseo de verlo. Palabra que se traduce como separación es un verbo compuesto que, de paso, solo aparece ahí en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Quedarse huérfano. Quedarse huérfano. Wow, mis hermanos. Es decir, la palabra ya es fuerte en sí misma, pero Pablo le añade un prefijo que transmite una idea más desgarradora. Es como cuando nosotros
colocamos la palabra súper ante una palabra para señalar que algo no solo doloroso, sino súper doloroso. O que algo no es angustioso, sino súper angustioso. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Este verbo sugiere una separación violenta, una separación desgarradora, dolorosa, profundamente dolorosa, como la de un niño que ha perdido a sus padres, o como alguien que ha perdido un miembro de su cuerpo. Así de doloroso, hermano, así se sentía Pablo cuando se sintió forzado a dejar atrás a estos creyentes recién convertidos, a pesar de que no hacía mucho tiempo que había ocurrido la separación. Separado de rostro, pero no de corazón. En otras palabras, aunque los judíos se habían apartado a Pablo y a los misioneros de la iglesia en Tesalónica, no habían podido apartar a esos hermanos de los corazones de ellos. Ellos estaban fuera de su vista, pero no de su pensamiento, no de sus oraciones. El amor por ellos permanecía intacto a pesar de la lejanía. Y de ahí el anhelo ferviente de Pablo de volver a verlo. La palabra que se traduce como ansioso conlleva la idea de apresurarse, de esforzarse. O sea, no se trata de una mera emoción, sino de una emoción que mueve la voluntad. Lo que Pablo está diciendo es que ellos se habían esforzado al máximo por regresar a Tesalónica. Porque hay gente que se vuelve ansiosa y no hace nada. Es como esas personas que están ansiosos, sentados en una mecedora, solo se mueven en el mismo lugar, pero aquí no estamos hablando de ese tipo de ansiedad. Es una emoción que te mueve a la acción. Pablo está diciendo, para responder a las acusaciones que se habían hecho contra ellos, nos hemos esforzado al máximo por regresar a Tesalónica, porque tenemos un profundo deseo de verlo otra vez. Expresa un deseo muy intenso por algo. Los misioneros deseaban intensamente regresar a Tesalónica porque estaban preocupados por el estado espiritual de estos recién convertidos. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solo en Tesalónica y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto de vuestra fe. Capítulo 3, versículo 5 de 1 Tesalonicenses. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído nuevas noticias. Y la palabra es evangelio. Es la única vez que Pablo usa la palabra evangelio que no sea para el evangelio de Jesucristo. La única vez. Las noticias de Timoteo, dice Pablo, me sonaron como un evangelio para mí. Las buenas noticias de vuestra fe y amor, y que de siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando verlos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad de aflicción fuimos consolados respecto a vosotros, por medio de vuestra fe. Y ahora escuchen, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Wow, hermanos! ¡Qué amor! ¡Qué amor, mis hermanos de la Javilla! El verdadero amor cristiano se preocupa genuinamente por la condición espiritual de sus hermanos en la fe. Si bien es cierto que es Dios el que da el crecimiento, Dios usa medios para que sigamos avanzando hacia la madurez. Eso es lo que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 4. Es hablando la verdad en amor que podemos crecer para ser cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Lo que esto significa, en palabras más sencillas, es que en el contexto del discipulado mutuo, que la iglesia avanza hacia la madurez cristiana.
Y ese discipulado no es un programa. Algunas personas me dicen, ¿usted tiene un programa de discipulado? No, esto no es un programa, mis hermanos. Es el resultado de una genuina preocupación por el crecimiento de tu hermano. En otras palabras, tú y yo tenemos una responsabilidad de ayudar en lo que podamos al crecimiento de otros, así como nosotros necesitamos la ayuda de otros para crecer. Déjame hacerte una pregunta, hermanos, que está ahí sentado y que están ahí en las redes sociales. ¿Tú estás discipulando a alguien ahora mismo? El discipulado no tiene que ser una cosa de 2 años, 3 años. Puede ser simplemente que tú tomes a un nuevo creyente y le enseñes cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo confesar sus pecados, animar a ser miembros de la iglesia. ¿Tú estás discipulando a alguien o alguien te está discipulando a ti ahora mismo? Es simplemente el resultado del amor, del discipulado. Es una manifestación concreta del amor. Pablo, Silas y Timoteo estaban realmente preocupados por el estado espiritual de estos nuevos creyentes en Tesalónica. Pero ¿saben? Que Dios espera ver esa mutua preocupación en todos los cristianos. Esto no es simplemente el amor de Pablo. Hay personas que dicen que creen que Pablo era un super cristiano. Pablo era un super espiritual. No, Pablo era un cristiano, era un hombre sujeto a pasiones iguales que la tuya y que la mía. Dios espera eso de todos nosotros. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que Dios espera que en la iglesia no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos con los otros. ¿Tú oíste eso, hermano? Dios espera que en la iglesia tengamos el mismo cuidado uno por los otros. Déjame hacerle otra pregunta, hermano, que yo tuve que hacerme en esta semana. Porque para serle muy honesto, preparar este sermón fue muy duro para mí. Porque vi mi pecado con una claridad asombrosa. Mi falta de amor. Yo necesito crecer en amor. Y tú también. Porque el estándar es llegar a amar como Jesús. Claro que nos falta. Dice la Biblia que os améis unos a otros como yo es amado. Ese es el estándar. ¿No es así? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo fue que Pablo llegó a desarrollar esa capacidad de amar tan intensa y genuinamente? Porque déjame decirte algo, Pablo no nació así. Hay personas que dicen que él nació así. No. Pablo no nació con una disposición natural hacia el amor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo fue un fanático religioso que llegó a perseguir a los cristianos con hazaña. O sea, antes de ser cristiano, Pablo tenía una gran capacidad de odiar y de hacer daño. El que escribió este texto nació con una gran capacidad de odiar, una gran capacidad de hacer daño, hasta que Cristo se encontró con él en su camino a Damasco. Y el odioso Saulo se convirtió en el amoroso Pablo por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben dónde está el secreto de Pablo? Que Pablo nunca olvidó lo que él había sido. Y precisamente por eso nunca dejó de maravillarse del amor de Cristo por él. Ahí está el secreto, hermano de la Javilla. Qué fácil. Pablo nunca olvidó lo que él había sido y nunca dejó de maravillarse del amor de Cristo. Y viera precisamente el hecho de sentirse tan amado lo que lo movía a amar a otros sin condición. Él mismo escribió en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos motiva. Pensando esto, lo que significa es, considerando seriamente esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria a Dios. Él ya no vivía para él, Pablo, porque todos nosotros antes de ser cristianos vivíamos para nosotros mismos. Pero alguien que murió en la cruz, ¿saben para qué?
para que ya no sigas viviendo para ti mismo, hermano. ¿Tú quieres aprender a amar así? Pon el evangelio en el centro de tu vida. No lo pierdas de vista. Esfuérzate por ser intencional en recordar el amor de Cristo por ti, a pesar de tus pecados, incluyendo el pecado de tu falta de amor. O sea, Cristo nos ama a pesar de nuestros pecados, incluyendo nuestra falta de amor. Y cuando nosotros pensamos que Cristo nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de nuestra falta de interés por otro, y Cristo nos ama, esto es parte de nuestra capacidad de amar. El hecho de verme tan amado por alguien que me conoce a la perfección, por alguien que conoce mi debilidad, por alguien que sabe que muchas veces para ser un bien yo tengo que obligarme a mí mismo porque no quiero hacerlo, porque es más fácil verme quedando una serie de Netflix que ir al hospital a ver un enfermo. Para mí, por lo menos, no sé para ti. Es más fácil. Y cuando yo entiendo, wow, Cristo me ama a pesar de lo que yo soy, a pesar de que Él me conoce con todos mis pensamientos que me pasan por la cabeza, que nadie ve eso. Expande mi capacidad de amar, mis hermanos. ¿Ven? Es el evangelio. En cierto modo podemos decir que Pablo supo capitalizar su pasado. ¿Cómo así, Henry? Que en vez de paralizarse por la culpa de haber sido un perseguidor de la iglesia, Pablo convirtió su pasado pecaminoso en una especie de combustible que alimentaba la llama de su amor por Cristo y por su iglesia. ¡Wow! Cristo me ama a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy. Pablo nunca dejó de asombrarse que Cristo lo amara tanto, que no solamente lo salvó, sino que lo convirtió en un apóstol. Pablo dice en Efesios 3, me encanta este versículo: a mí, que soy menos del más pequeño de todos de los santos. Definitivamente Pablo sabía estimular la palabra correcta para expresar una idea. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice: yo no puedo entender cómo Cristo me ama tanto, y por eso podía amar como Él amaba, siendo un hombre como tú y como yo, que seguramente tenía que luchar con su propio pecado. Ahora, Pablo no solo estaba muy consciente del amor de Cristo, en contraste, ¿verdad?, con su pecaminosidad, sino también el hecho de que Cristo lo había colocado en medio de esa familia que él antes perseguía. Esos que antes era el objeto de su odio, ahora eran sus hermanos en la fe. ¿Ven cómo comienza el texto? Pero nosotros, hermanos. Y alguien puede decir: pero Henry, ¿pero usted sabe que Pablo le llamaba hermano a todos los cristianos? No, yo no creo que el uso de la palabra hermanos aquí sea casual. Y no lo creo por la cantidad de veces que Pablo usa la palabra hermano en esta carta. Para que tengan una idea, ¿cuántos capítulos tiene la carta de los Romanos? 16 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el 1 Tesalonicenses? 5 capítulos. ¿Saben cuántas veces Pablo usa la palabra hermano en toda la carta de los Romanos? 20 veces. ¿Cuántas veces usa la palabra hermano en estos 5 capítulos de 1 Tesalonicenses? 19 veces. Casi la misma cantidad, con 11 capítulos de diferencia. Hermanos, los cristianos debemos amarnos porque somos hermanos. Somos hermanos de sangre. Es el mejor sentido de la palabra. Somos miembros de una misma familia. Tenemos un mismo Salvador. Fuimos comprados con la misma sangre y ahora pertenecemos al mismo Padre. Mis hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, una de las cosas que nos quitó como una ropa sucia es el individualismo. Esta es una sociedad eminentemente individualista. Yo. Mis derechos, lo mío.
Cuando Cristo nos salvó, nos quitó la ropa sucia, podrida del individualismo y lo enterró. Déjalo ahí donde Él lo enterró. Deja el individualismo a un lado. Por eso le decía al principio de este tema que nosotros necesitamos un reavivamiento de amor que nos mueva a salir de nuestra zona de comunidad y nos arriesguemos a amar a otros, independientemente de que si los otros te aman o no. Y digo arriesgarme porque el amor es arriesgado, muy arriesgado. Tú puedes dar por entero a una persona que después te va a clavar el cuchillo en la espalda, y como quiera, tú debes amar. Debes amar. Lamentablemente, debemos reconocer que es muy fácil para nosotros quedarnos enchaclados. Nadie se preocupa por mí. En vez de decirlo a nosotros mismos, necesito crecer en mi preocupación por los demás. Yo necesito ser intencional por mis hermanos en la fe, en aliviar sus cargas, en ayudarlo a crecer. Es mucho más fácil decir, nadie se pone en mi lugar, que hacer el esfuerzo de ponernos en la piel del otro. Sobre todo cuando nosotros mismos estamos pasando por tiempos difíciles, cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Ustedes leyeron con cuidado lo que Pablo dijo en el capítulo 3, versículo 7. Porque hay algo allí que podemos fácilmente pasar por alto. ¿Qué dice Pablo allí? Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a nosotros por medio de nuestra fe. Pablo mismo estaba en necesidad. Pablo mismo estaba en aflicción cuando manifestó este amor tan profundo por los hermanos de Tesalonicense. Así que el dolor no es una excusa. Mira, mi hermano, mi hermana, en vez de aislarte en tu dolor, haz lo que hizo Pablo. Pablo seguía preocupado por estos hermanos. Para concluir este hermoso tema, Gerardo padecía de parálisis cerebral. Por esa razón, no podía caminar, vestirse, comer e ir solo al baño. El trabajo del pastor Juan Carlos era ayudarlo con todas esas cosas y no le gustaba. Él se había ido a vivir a Montreal para seguir su formación espiritual. Acababa de salir de la universidad y estaba listo para viajar el mundo. Estaba preparado para predicar, para viajar, para hacer historia, para dar grandes campañas. Pero no estaba preparado para ayudar a Gerardo. El director del programa de discipulado tenía otros planes. Un día, el director del programa de discipulado le dijo que tenía una asignación especial para el pastor Juan Carlos. Juan Carlos vio por sentado que se trataba de algún tipo de ascenso. Jamás pensó que se refería a Gerardo. A Gerardo le encantaban las clases bíblicas y los cultos de alabanza. Y la tarea del pastor Juan Carlos consistía en ayudarlo a asistir a ambas cosas. Recogerlo, lavarlo, ponerlo en la silla de ruedas, sentarse a su lado y llevarlo de vuelta a casa. Sostener el tenedor a la hora de comer y limpiarle la boca cuando babeaba. Juan Carlos no recuerda haber sido muy cariñoso con él, pero sí recuerda el día cuando estudiaron juntos Filipenses 2:3, lléveselo para su casa, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otras personas dicen, estimando cada uno a los demás como más importante que a ti mismo. Después de leer el pasaje, el profesor le preguntó a la sala, y le pregunto yo a ustedes a la javilla, hermanos, Juan Carlos, piensa en la persona que está a tu lado. Piensa que está, míralo, hermano. ¿La considera tú más importante que tú? El pastor Juan Carlos miró a su izquierda. ¿Y quién cree que estaba ahí a la izquierda de él? Gerardo, con la cabeza hacia abajo, la boca abierta y babeando.
Y se preguntó el pastor, ¿Gerardo más importante que yo? Hello. Yo estaba sano, decía él, tenía mucha labia, tenía un título. ¿Cómo yo iba a considerar yo a él más importante que yo? Pero Dios le hizo ver su arrogancia y comenzó a trabajar con la actitud de él, lento, pero a paso firme. Comenzó a alegrarse de cuidar a Gerardo. A fin de año, ya Gerardo y él eran los mejores amigos. Dios obró un milagro callado en su corazón. Fueron después los mejores amigos para siempre. Mis hermanos, ¿quién está al lado tuyo en estos momentos? ¿Considera tú a la persona que está a tu lado más importante que tú? Porque si no es así, no tenemos verdadero amor. Hello. Solo Jesús, solo Él trae redención plena y vibra a cada ser humano. Hay un anhelo en nuestras vidas que solo Jesús satisface. El amor del Calvario navegará por siempre, radiante y brillante, fuerte y libre, como un arca de paz y seguridad sobre el mar de la necesidad humana. A través de los siglos y de las edades, quienes se cansaron de navegar solo, finalmente descansan bajo la sombra que el amor del Calvario salvó su alma. Oh, qué amor fue en el Calvario, don inestimable del que Cristo nos hace partícipe. Ni el pecado más profundo puede superar el amor del Calvario. El amor del Calvario puede sanar el espíritu que la vida ha aplastado y desechado, y redimir hasta que la promesa del cielo llene de gozo lo que antes estaban vacíos. Así, el deseo de contar su historia de un amor que amó lo suficiente como para morir, consume toda otra pasión, y alimentado por el amor del Calvario, se convierte en fuego. El amor del Calvario, Jesús, el amor del Calvario jamás ha flaqueado. Todas sus maravillas permanecen aún. Las almas que emprenden el viaje eterno con pecados expiados y el cielo ganado, pecados perdonados y el cielo ganado. Que Dios te bendiga, hermano de la Javilla. Que Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Y que este mensaje, mis hermanos, no quede en el vacío, sino que lo practiquemos desde ahora en adelante y hasta que nos muramos, nos vayamos por el cielo. Y que tengamos un amor práctico. Que Dios me lo bendiga. Los amo mucho, los extraño mucho. Aprecio y amo mucho a Jonathan, que gestionó con los ancianos esta invitación. Me siento gozoso y agradecido por compartir la palabra con ustedes. A Samuel por igual. Que así que los quiero y los extraño mucho. Y muy pronto estaremos por allá en persona para dar otro tema. Dios me lo bendiga a todos.